Buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis semanal. Pedimos a San José para que Él nos acompañe, Él como maestro nos ayude a ir creciendo en nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de la catequesis de la semana anterior, cuando hablábamos del sacramento de la penitencia y de cómo debemos nosotros prepararnos para hacer una buena confesión, me hicieron muchos comentarios, me hicieron muchas preguntas y me pidieron el favor que hoy continuáramos hablando sobre el sacramento de la penitencia. Sobre todo de algo que ocurre con mucha frecuencia entre nosotros. Y es el miedo a la confesión con un hombre. Tenemos gente de esos cristianos que decimos nosotros fuertes, personas de mucha fe, personas de mucha oración, incluso algunos de misa de casi diario, pero que dicen no al sacramento de la confesión. Yo me confieso con él y punto. Y eso tiene que ser válido. Pues no. Desafortunadamente no es válido. La confesión dentro de nuestra Iglesia Católica es personal. Y no solamente personal, sino que tiene que ser directa. Necesitamos del ministro para la confesión. El ministro de la confesión en el momento del sacramento, en el momento de la confesión, no es el sacerdote X o Y, o el obispo X o Y. Es Cristo el que está ahí. Porque el sacerdote o el ministro de la confesión en ese momento es simplemente un instrumento. Recordemos uno de los pasajes del Evangelio donde Jesús da la autoridad para la confesión y dice: a quienes les perdonéis le quedarán perdonados, y a quienes no les perdonéis no le quedarán perdonados. Es decir, que el ministro puede en algún momento negar la confesión. La confesión no, la absolución. Pero ¿esto cómo va a ser? Así. Hay pecados que están reservados por la excomunión, en que el sacerdote no puede dar la absolución. Entonces, vamos por partes. Ante todo, el ministro es el instrumento del Señor, y es el Señor quien está absolviendo y dando su misericordia. ¿Que se puede hacer el acto penitencial general? Sí. Pero la confesión es individual.
Pero que se puede dar una absolución general, sí, en casos muy concretos. Un terremoto, un tsunami, una calamidad gigante, una pandemia como la que vivimos ahora, pero cuidado, que ya en este momento, estando en pandemia, no. Era cuando no podíamos ir ni al templo, ni podíamos acercarnos al sacerdote, ni nada de esas cosas. Ahí se podía dar una absolución general. Siempre la absolución general es bajo condición. ¿Qué es eso de bajo condición? Yo doy la absolución general a todos los que están en el templo, después de haber hecho un buen examen de conciencia, después de haber hecho un acto de contrición, después de haber meditado y haber preparado bien mi confesión. Yo les doy la absolución general, bajo la condición de que cuando pase el peligro, todas estas personas que recibieron la absolución tienen que acercarse individualmente al sacerdote. Es lo establecido. Aquí, nada menos, llegó una noticia de la penitenciaría apostólica. Aún pueden darse absoluciones generales por causa de la pandemia. Pongo un ejemplo. Hoy Brasil está al borde del caos por la pandemia. Pasan de 2.000 los muertos diarios. Ahí se podría dar la absolución general. Y dice la penitenciaría apostólica, dice lo siguiente. En declaraciones del Monseñor Regente de la Penitenciaría Apostólica, dice que ofrecer la absolución general, es decir, el perdón de los pecados sin una confesión de los mismos personal previa, es posible en casos de grave necesidad. Un ejemplo, el problema del contagio a causa de la pandemia. Y dice, la confesión individual permanece como la vía ordinaria de celebrar este sacramento. Pero por efectos de la pandemia, del contagio, se pueden cumplir los criterios para obtener una absolución general. La absolución general implica que el fiel que la recibió se confiese personalmente cuando las condiciones lo permitan. Yo recuerdo en el año 1999, cuando tuvimos un terremoto en mi diócesis, en Colombia, en la que yo pertenecía. Allí el obispo nos dio la potestad para las confesiones y absoluciones generales, bajo condición. Cuando ya pasó, a las semanas, ya no habían más muertos, ya se está empezando a recoger todos los escombros, a mirar los programas de reconstrucción de la ciudad. Teníamos que ir diciéndole a la gente, aquellos que recibieron la absolución general deben acercarse al sacramento personal, individual de la confesión. Entonces no vuelvan a insistir. Hay gente, yo no sé con qué finalidad lo hace. De pronto han tenido una experiencia negativa, puede ser, no sé.
Pero el sacramento de la confesión es el sacramento del amor de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Que sintamos vergüenza? Claro. Y yo creo que eso hace parte de esa preparación, esa vergüenza, ese dolor de haber ofendido a Dios con nuestro pecado. Pero allí el sacerdote no nos puede ni regañar, ni puede hacer nada en contra de nosotros. Y es más, ahí voy con algo que me estaban diciendo que explicara un poco, y era sobre el secreto de la confesión. Y ojo que con el secreto de la confesión hay mucho en juego, y más hoy, en estos países donde se está hablando de libertad. El secreto de la confesión lo tenemos que guardar bajo todos los términos. Ese sigilo de la confesión no se puede divulgar bajo ninguna presión. Sea cual sea el pecado que se haya confesado. El sistema del secreto que se da en el orden eclesial, como en cualquier otro orden jurídico, no pretende encubrir tramas, complot o misterios, como a veces ingenuamente la opinión pública cree, o más a menudo es inducida a creer. El penitenciario mayor de la Iglesia Católica explicó que el objetivo del secreto, tanto sacramental como extrasacramental, es proteger la intimidad de la persona, es decir, custodiar la presencia de Dios en lo íntimo del ser humano. Añadió el cardenal que grandes y saludables son los efectos que con el secreto y la reserva se deben proteger y custodiar para salvaguardar la fama y la reputación de alguien o respetar los derechos tanto de individuos como de grupos. El sigilo sacramental es en la Iglesia Católica la obligación de no manifestar jamás lo sabido por confesión sacramental. Todo lo que se dice en la confesión queda entre los dos. Dice aquí, el derecho natural lo supone y es de derecho divino, sin que la Iglesia tenga facultad para dispensar de él, ni aun muerto el penitente. Yo confieso a una persona de algo muy grave y yo nunca lo debo. Esa persona muere y ni aún después de que él esté muerto yo debo decir lo del secreto de la confesión. Ojo, yo puedo en una reunión, en una homilía, contar una confesión en forma muy general, sin decir nombres de personas, para poder poner un ejemplo, para poder dar una enseñanza. Pero tengo que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo cuente, alguien puede, si conoce más o menos la historia de ese penitente o de esa penitente, caer en cuenta de quién pudo haber sido. Entonces, es mejor, en ese caso, evitar el comentario. Yo puedo decir en una forma general, cuidado con las señoras que tienen el vicio de venirse a confesar de sus pecados de los hijos
del marido, de la vecina, de todo el mundo. Lo dijimos hace 8 días cuando hablábamos de la penitencia, que muchos tenemos ese problema, que nos confesamos del pecado del otro. Yo allí no estoy hablando de nadie en general. Perdón, de nadie en particular. Estoy hablando algo general. Y ya. Pero nada de lo que se diga en el sacramento puede salir de los dos. Es más, yo a los días me puedo encontrar con esa persona y yo no le puedo preguntar sobre lo que me dijo en la confesión. ¿Cómo vas en tal cosa? No puedo. Si la persona viene y me dice, padre, les cuento que, ¿se acuerda lo que hablamos en la confesión de esto, esto y esto y esto? Voy así, asá, asá. Vale. Pero yo no le puedo volver a tocar el tema. Que me puede llegar una citación judicial donde me digan, usted confesó a esta persona que cometió este crimen. Yo no tengo por qué responder ni sí ni no. No. A mí me protege el sigilo sacramental. Y sabemos que ya en algunos países hay gobiernos que están queriendo sacar leyes para quitar el sigilo sacramental. Y eso no es posible. No recuerdo en este momento nombres concretos de santos de nuestra iglesia, mártires, por no confesar. Por no confesar lo que les confesaron a ellos. Es decir, por no romper el sigilo sacramental. Y los llevaron a la muerte y murieron por cumplir con el sigilo sacramental. Dicha obligación comprende en primer término al confesor y después a todos aquellos que de algún modo se enterasen de la confesión, lícita o ilícitamente, ya oyéndola, ya leyendo algunos apuntes de los pecados en orden a la confesión, ya sabiendo o sirviendo de intérpretes, y aún aquellos que han tenido que servir de intérpretes en una confesión no pueden hablar de ello entre sí. No sé en qué caso se puede dar lo de la interpretación. Intérpretes, de pronto, por otros idiomas, por otras circunstancias muy graves. Y tenga que haber una persona allí. Aún excluido el peligro de revelación, el Código de Derecho Canónico prohíbe absolutamente a los confesores usar el conocimiento adquirido en la confesión con gravamen del penitente. De ser violado, el sacerdote queda automáticamente excomulgado. El hablar de una persona de lo que ha confesado, el sacerdote queda en excomunión automáticamente. A tanto llega la inviolabilidad del sigilo que de negarse la absolución, ojo a esto, a un penitente por indispuesto, si se acerca públicamente a recibir la comunión de manos del mismo confesor, no se la puede negar. Viene una persona y se confiesa de aborto. ¿Qué es lo primero que se le dice a la persona? Se le oye toda la confesión, se le orienta en todo y se le dice, la absolución solamente te la puede dar el obispo. El obispo tiene al vicario general y en algunas partes se da permisos a sacerdotes para levantar la excomunión del aborto. Recordemos que para la excomunión del aborto está la chica que se sometió al aborto, todos los que colaboraron
en el aborto. Médicos, enfermeras, la pareja de la chica, los padres, los amigos, todos los que le dijeron sí, hazlo, estás a tiempo, todos entran en excomunión. Yo le digo a esta persona que no puedo darle, que tiene que ir ante el obispo. ¿Sí? Esta persona se queda en la misa que va a empezar. Yo estoy celebrando la misa y ella llega a comulgar. Yo no le puedo negar la comunión, porque sería escándalo público y sería ponerla en entredicho a esa persona. Miren, aquí lo acaban de decir. Se le tiene que dar la comunión. Tenemos el caso de las parejas que viven en contrato civil o en unión libre. Sabemos que esas personas no se pueden confesar mientras vivan así. Llegan a confesar. Los conoce uno que son buenos como ellos solos, pero tienen algún impedimento para recibir el sacramento del matrimonio. Y uno les dice, no podéis comulgar, no podéis recibir la confesión hasta que no tomen la decisión de se hayan casado por la iglesia, por el sacramento. Y van y comulgan. Se les da la comunión. Porque no puede ser motivo de escándalo. Entonces yo lo que tengo que hacer con esa persona es que después de la Eucaristía le tengo que decir, oye, recuerda, no lo vuelvas a hacer. Porque me veré obligado a no dar de la comunión. Entonces de pronto por vergüenza de que vaya a hacer el ridículo delante del público, ellos se abstengan, pero vuelven a repetirlo, me toca darle la comunión. Ni al mismo penitente se puede hablar de sus pecados fuera de la confesión, sin licencia suya, que no debe solicitarse sino en el caso de excepcional necesidad, por no exponerle a la natural vergüenza, haciendo odiosa la confesión. Aparte de esto, el penitente puede autorizar al confesor para hacer uso del secreto sacramental, sin decir persona. Pero esa autorización debe ser expresa, no implícita ni interpretativa. Ha de ser espontánea y libérrima, por causa legítima y en bien del mismo penitente. Todo lo sobredicho va en el supuesto de que el confesor no sepa las cosas por otro producto que la confesión y así lo haga constatar. Preguntan que si el sacerdote puede revelar el secreto. No se puede revelar el secreto por ningún motivo. Se puede revelar el secreto de la confesión. Que si hay excepciones, no hay excepción. El secreto de la confesión no admite excepción. Se llama sigilo sacramental y consiste en que todo lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. El sacerdote no puede hablar a nadie sobre lo que se le dice en confesión, aun cuando él supiera la identidad del penitente y posteriormente se encontrara con él, no puede comentarle nada de lo que le dijo en confesión. Ya lo habíamos dicho hace un momento. Yo no le puedo llamar a la persona y decirle, venga, ¿cómo va con esto que usted me comenta? No, común y corriente. A no ser que el mismo penitente lo comente. Entonces, solo entonces puede discutirlo solo con él. ¿Cómo se asegura este sacramento, este secreto? Bajo ninguna circunstancia puede quebrantarse el sigilo de la confesión. De acuerdo a la ley canónica, la penalización para el sacerdote que viole el sigilo es la excomunión automática. El sigilo obliga por derecho natural y por derecho divino. Y por derecho eclesiástico.
y si revelando la confesión se pudiera evitar un mal. El sigilo sacramental es inviolable. Yo puedo orientar al penitente para que él mismo hable, para que él mismo cuente cómo fueron las cosas, pero yo no puedo. Es más, viene usted a confesarse, se confiesa, yo le niego la absolución por cualquier motivo. Usted se va y ni aun eso yo lo puedo contar. Es que yo a fulanito o a fulanita le negué la confesión por esto y esto y esto, no le di la absolución. No lo puedo decir. Entonces, cuando llegan, en el caso de las parejas que viven en unión libre o en contrato civil, yo hablo con ellos. Incluso después de las confesiones yo he seguido hablando con ellos y los oriento y todo y busco la manera, si tienen algún impedimento para casarse por la iglesia, de buscarles la ayuda para que puedan quitar ese obstáculo. Pero yo no puedo públicamente contar su situación, lo que me dijeron en la confesión. Que todo el mundo sabe que ellos no pueden y lo conocen, ya es otra cosa. Pero de lo que a mí me dicen en la confesión, yo no puedo salir a decir. ¿Qué puede hacer un sacerdote si a alguien se le confiesa de un crimen? Si bien el sacerdote no puede romper el sello de la confesión al revelar lo que se le ha dicho, ni usar esta información en forma alguna, está en posición, dentro del confesionario, de ayudar al penitente a enfrentar su propio pecado, llevándolo hacia una verdadera contrición, y esta contrición debería conducirlo a desear lo que es correcto. Lo que estamos diciendo. Las autoridades judiciales podrían obligar a un sacerdote a revelar el secreto de confesión. En el derecho de la Iglesia la cuestión está clara. El sigilo sacramental es inviolable. El confesor que viole el secreto incurre en excomunión inmediata. Ya lo dije. Hay que entregar hasta la vida. Pero el secreto no se divulga. Aunque contando el secreto, el sacerdote pudiera obtener algo bueno para otra persona, para un tercero. No puede quebrantarse bajo ningún pretexto. Si otra persona oye o graba la confesión y la revela, ya eso es otro cuento. Yo me mantengo en lo mío. Si otra persona de casualidad o indiscretamente escuchó o grabó, la Iglesia ha precisado que incurre también en excomunión el que haya escuchado por casualidad o conscientemente una confesión indiscretamente y la comenta, cae en excomunión esa persona. Aquí vienen otra vez con lo de si el sacerdote niega la absolución. El sigilo obliga a guardar el secreto absoluto de todo lo dicho en el sacramento de la confesión, aunque no se obtenga la absolución de los pecados o la confesión resulte inválida. Estamos terminando la tercera semana de la Cuaresma. Quedan 2 semanas. Luego viene la Semana Santa. Los días previos al Tríduo Pascual. Estamos a tiempo de prepararnos. Hoy es día de abstinencia, de sacrificio. Esta mañana yo hablando con unos amigos y hablábamos de eso. Entonces me ofrecieron comer algo y yo les dije, no, hoy es día de abstinencia y yo no. Entonces me dijeron, pero a ti no te obliga por la edad. No me obliga, pero me gusta hacerlo.
y ofrezco el sacrificio de no comer esas cosas. Y hablamos de cómo hoy, ante la realidad de lo que vivimos, el hambre que hay en la calle, las colas del hambre que decimos en las noticias, toda esta gente que tiene que salir a pedir porque por la pandemia lo han perdido todo. A ellos no los obliga. No, claro. Los obliga a hacer un sacrificio. Claro. Están mal. ¿Quieren va a comer carne? Hoy, que la coman. Claro. Pero que hagan un sacrificio. ¿De qué me sirve a mí no comer carne? Y hago el sacrificio de no comer carne, pero resulta que yo, al vecino de la finca donde vivo, no le hablo, lo detesto. A todo el mundo le hablo mal de él. Me como la carne y hago el sacrificio de no hablar mal de él hoy. De que si me lo encuentro, paso sin hacer ninguna observación y sin desearle mal desde mi interior. Hay que buscar los sacrificios. Es que yo no tengo rabia como contra nadie y todo, entonces ¿qué hago? No, ofrezca algún sacrificio, ofrezca cualquier sacrificio en reparación por todos los pecados que hemos cometido, en reparación, o ofrézcalo por los que están sufriendo, por los que sufren persecución, por los que están enfermos, por cualquier cantidad. Hay muchos motivos que tenemos nosotros para ofrecer, pero ofrecerlo desde el corazón, con una buena intención. Espero que esto poco que hemos hablado sobre el sacramento de la penitencia, de nuestra responsabilidad de confesarnos ante el sacerdote, de saber lo que significa el sigilo sacramental, nos ayude a nosotros a tener una buena confesión y una buena preparación para nuestra fiesta de Pascua. Una feliz tarde para todos. A las 6 tenemos el Vía Crucis y a las 7 el rezo del Santo Rosario.